Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa quiero desearte una feliz fiesta, una feliz Navidad. Celebra estos días con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos. Si por suerte del destino u otros motivos estás solo y no tienes con quién celebrar estos días, celébralo igualmente, contigo mismo. Quiérete, acéptate y celebra estos días con tu persona. Y espera porque van a venir tiempos mejores. Mientras tanto, de corazón espero con este episodio ofrecerte una agradable compañía. Seguimos hablando en este podcast de la figura más importante e influyente de la historia, Jesús de Nazaret. En las notas del programa te voy a dejar una lista de reproducción con todos los episodios que le hemos dedicado a su figura. Resulta que el otro día me entrevistan en un podcast que se llama Aprende Historia con Borja Montaño, que te recomiendo que escuches y que está muy bien. Y en este episodio me preguntaban sobre la figura de Jesús de Nazaret y me hicieron una pregunta que nunca he tratado de manera directa en el podcast porque siempre la he dado por hecho. Siempre para mí ha sido obvia la respuesta. De hecho, siempre que he tratado la figura de Jesús de Nazaret en este podcast, en los comentarios siempre hay alguien que me hace esta pregunta. Y esta es si existió Jesús de Nazaret. Siempre hay alguien que me dice, oye, ¿qué opinas de esa teoría que dice que Jesús de Nazaret no existió? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues hoy vamos a tratar esta cuestión, os voy a dar mi opinión y mis argumentos. Y si no estáis de acuerdo, decídmelo en los comentarios. Vamos a ver. Para mí es muchísimo más lógico concluir que sí existió a que no existió. O sea, conforme a todas las pruebas que tenemos, todo nos lleva a pensar que sí existió y que la posibilidad de que no existiese es altamente improbable. ¿Vale? Argumentos en contra de la existencia de Jesús. Pues todo el mundo argumenta que no existen pruebas escritas ni arqueológicas de la existencia de Jesús contemporánea. No existen pruebas contemporáneas, ni escritas ni arqueológicas, de la existencia de Jesús. Ese es el gran argumento en contra de la existencia de Jesús. Y vamos a ver cuáles son los argumentos que tenemos a favor, que me parece que son concluyentes. Vamos a hablar de las primeras fuentes no cristianas romanas que hablan de la figura de Jesús de Nazaret. El primer testimonio nos lo da Plinio el Joven en el año 111. Plinio el Joven era un gobernador de la provincia de Bitinia que está en la actual Turquía. Resulta que este gobernador tiene un problema y es que hay numerosos cristianos que están siendo llevados a juicio y él no sabe cómo juzgarlos, no sabe cómo tratarlos. Y le pregunta al emperador Trajano qué hacer con ellos y cómo debe proceder. La carta es muy larga, vamos a leer algunos fragmentos. Dice la carta que le escribe Plinio el Joven al emperador Trajano en referencia a estos cristianos, que son llevados a juicio, pero no sabemos su delito. En la carta no viene. Dice así: como nunca he estado presente en ningún juicio de los cristianos, desconozco el método y los límites que deben observarse al examinarlos o castigarlos. También he tenido grandes dudas sobre si se debe hacer alguna diferencia en razón de edad o alguna distinción permitida entre el más joven o el más adulto, etcétera, etcétera. Sigue. Mientras tanto, el método que he observado con ellos, con los que me han sido denunciados, es el siguiente. Les interrogué si eran cristianos. Si lo confesaron, repetí la pregunta una segunda y una tercera vez, agregando la amenaza de la pena capital. Si aún perseveraban, ordené que los llevaran a juicio. Sea cual sea la naturaleza de sus creencias, al menos no podía sentir ninguna duda de que la terquedad y la obstinación inflexible merecían un castigo. Más adelante dice: afirmaron que toda su culpa o error era que tenían la costumbre de reunirse en un cierto día fijo antes de que amaneciera y de cantar en versos alternos un himno a Cristo como a un Dios, y de atarse a sí mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y más adelante dice: después de esto tenían la costumbre de separarse y luego reunirse para participar de la comida, pero comida ordinaria e inocente, etcétera, etcétera. En definitiva, Plinio el Joven le pregunta al emperador Trajano: oye, ¿qué hacemos con estos cristianos que están siendo traídos a juicio? Bien, este es el primer testimonio romano no cristiano referente a Jesús. Segundo testimonio por parte de los romanos, Tácito, en el año 116,
escribe un libro llamado Anales, y en su libro 15 habla del incendio de Roma bajo el gobierno del emperador Nerón, al que ya le hemos dedicado un episodio en este podcast. Dice Tácito lo siguiente: en consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y la superstición muy maliciosa, de este modo, etcétera, etcétera, etcétera. En el año, repito, este documento es del año 116, escrito por Tácito, y hace referencia al incendio de Roma en el año 64. ¿Vale? Esto es importante. Este acontecimiento hace referencia al año 64. Pero es que tenemos otro historiador llamado Suetonio, que en el año 121 escribe su libro Vida de los 12 Césares. Y atención, también hace referencia a ese incendio de Roma, y dice lo siguiente, Suetonio. Dice: los cristianos, clase de hombres llenos de supersticiones nuevas y maliciosas, fueron entregados al suplicio. Puso freno a la licencia de los aurigas, etcétera, etcétera. Esta frase hace referencia al castigo que Nerón inflige a los cristianos para culparles del incendio de Roma. O sea, está repitiendo lo mismo que acaba de decir Tácito. Pero atención, Suetonio también menciona a los cristianos cuando habla del emperador Claudio. Y dice lo siguiente: el emperador Claudio, año 49 después de Cristo. Dado que los judíos hicieron constantemente disturbios y a instigación de Cresto, él los expulsó de Roma. Repito, dice Suetonio hablando del gobierno del emperador Claudio en referencia al año 49 después de Cristo. Dice: dado que los judíos hicieron constantemente disturbios por instigación de Cresto, él los expulsó de Roma. Esto dice Suetonio en el año 121 haciendo referencia al gobierno de Claudio. Y habla de Cresto. Esto descarta que haya sido un añadido posterior, porque si hubiese sido un añadido posterior, hubiesen puesto Cristo. Pero él habla de Cresto, que probablemente ha sido una deformación que ha ido de boca a boca hasta llegar a Suetonio. Pero es que la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, aparece este mismo hecho. Dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. O sea, y Suetonio no había leído en los Hechos de los Apóstoles, ni el San Lucas había leído a Suetonio, ¿de acuerdo? Esto podemos afirmarlo. Por lo tanto, aquí vemos dos fuentes que coinciden, lo cual le da mayor consistencia a este hecho. Entonces, hagamos una pausa. Tenemos estas tres fuentes: Plinio el Joven 111, Tácito 116, Suetonio 121. Tanto Tácito como Suetonio hacen referencia al incendio de Roma del año 64, pero es que Suetonio va todavía más atrás y hace referencia a un hecho que ocurrieron bajo el gobierno de Claudio y un hecho que está corroborado en los Hechos de los Apóstoles en el año 49 después de Cristo. Estas fuentes son independientes entre sí y todas ellas nos vienen a decir que el cristianismo ya se había extendido por el imperio solo unas pocas décadas después de la muerte de Jesús. Fíjese, el cristianismo ya ha llegado en el año 49 a Roma, ¿vale? Si Jesús muere en el año 33, solo 16 años después ya hay cristianos en Roma y liándola. Y vemos que en estas fuentes incluso se habla con cierto desprecio de los cristianos. Ojo, esto es importante, repito, estas fuentes hablan con cierto desprecio de los cristianos, ¿vale? ¿Nos valen estas fuentes para concluir que Jesús existiese o no? Bueno, para mí con esto ya sería suficiente, pero vamos con más argumentos. Vamos a hablar del famoso testimonio flaviano. Flavio Josefo es un historiador judío que en el año 93 escribe un libro llamado Antigüedades Judías. Y en ese libro pues tiene un famoso texto, un pasaje llamado Testimonio Flaviano,
que todas las fuentes dicen que eso es una añadidura posterior, que no se puede tomar como consistente ni por cierto ese testimonio que nos da Flavio Josefo. Por lo tanto, deberíamos descartarlo, ese testimonio en concreto que ahora analizaremos. Pero es que, vale, aceptemos que ese testimonio es un añadido posterior, pero es que Flavio Josefo menciona en otro pasaje del que no hay duda a Cristo. Miren, en el libro Antigüedades Judías, en el capítulo 20, dice lo siguiente. Dice, el sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Llamó a juicio al hermano de Jesús, que era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores de la ley y los condenó a ser apedreados. Sobre este pasaje no hay duda, y aquí se está mencionando a Cristo. Este libro es del año 92 después de Cristo, ¿vale? O sea, ya tenemos una mención, ¿vale? No muy posterior de la muerte de Jesús, y además de un judío. En otro pasaje, Flavio Josefo hace referencia a la muerte de Juan el Bautista, aunque no lo relaciona con Jesús. Pero vamos a analizar el testimonio flaviano. Vamos a ver ese famoso testimonio que ha sido descartado. En el capítulo 18 dice lo siguiente Flavio Josefo sobre Jesús de Nazaret. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles, además. Era el Cristo. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Vale, este es el famoso testimonio que se dice que es un añadido posterior, principalmente bajo un argumento. Si Flavio Josefo es judío, no puede reconocer aquí que Jesús ha resucitado y que tenía esos milagros y que hacía esos milagros que hacía. O sea, porque si es judío y reconoces que Jesús ha resucitado, pues ya no eres judío, eres cristiano, no tiene sentido. Entonces, esta apología que está haciendo Flavio Josefo de Jesús, pues bueno, se ve como muy forzada. Entonces, muchos abogan porque este testimonio es un añadido. Y hay otra teoría que, oye, yo creo que no hay que descartarla, que este testimonio que acabo de leer ha sido parcialmente modificado. Voy a leerlo sin los añadidos que muchos estudiosos sugieren que ha habido en este texto, y ya verán cómo esto a lo mejor tiene más sentido. Voy a leer el mismo texto que antes sin los supuestos añadidos. Dice, por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia que aquellos que son los principales entre nosotros lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. La tribu de los cristianos, llamada así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. ¿Cuál es la diferencia entre el primer texto que he leído y este segundo? Pues en el primer texto se inmiscuye en temas de fe, ¿vale? Flavio Josefo da por hecho que resucitó, y en el segundo texto se limita a hablar de él como un personaje histórico. Esta segunda teoría, oye, también se podría y se debería contemplar. Luego, otro argumento, este ya de carácter sociológico que he mencionado mucho en este podcast. La gente dice, es que no hay testimonio contemporáneo de la vida de Jesús, luego tiene que ser falso. Porque si tan importante fue, alguien debió haber escrito algo. ¿Cómo que no se escribió algo sobre Jesús? Hombre, tan importante fue, pues por supuesto que se tenía que haber escrito algo. Vamos a ver, no es tan raro. No es tan raro. Los que sois antiguos oyentes de este podcast, esto ya lo sabéis. La transmisión del conocimiento a lo largo de la historia de la humanidad siempre se ha hecho de manera oral. Lo raro era que se escribiesen los conocimientos. A lo largo de la historia, la transmisión del conocimiento hasta una época reciente se ha hecho de manera oral. Así es como los maestros enseñaban a sus discípulos, y esto a sus discípulos, y esto a sus discípulos. Era raro que las cosas se pusiesen sobre escrito.
No existía esa concepción de que había que anotar las cosas. Entre otros motivos, el papel era carísimo. El papel era, hasta época reciente, el papel era caro. Era muy caro. La imprenta también es un invento moderno. Incluso cuando se inventa en el siglo XVI, seguía siendo un objeto de lujo solo apto a una élite. Es que hoy, desde nuestra concepción del siglo XXI, claro, ¿cómo no vas a tomar apuntes de algo, de un conocimiento valioso? Vamos, eso no, de un acontecimiento importante. ¿Cómo no vas a tomar apuntes? Pues no, a lo largo de la historia de la humanidad no existía esa concepción, ni se veía como necesario. Primero, el papel, un soporte carísimo de construir. Segundo, leer y escribir. Muy poca gente sabía leer y escribir. No se veía como algo necesario. No se veía como algo necesario. Leer y escribir, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando puedes aprender las cosas de memoria, porque antes de la extensión del papel, la capacidad de memoria de la gente era bastante mayor, ¿vale? Antes de que la gente supiese leer y escribir, había mayor capacidad de memoria. Si no sabes a lo que me refiero y tienes cierta edad, acuérdate de cuando no tenías móvil. Cuando no tenías móvil, eras capaz de memorizar 20 números de teléfono. Ahora probablemente tienes problemas para recordar tu fecha de cumpleaños. Esto que estoy diciendo, eso está comprobado. O sea, la capacidad de memoria de los pueblos que no conocen la escritura es mayor que los pueblos que sí conocen la escritura, ¿vale? Obviamente hay una razón evolutiva, ¿vale? Entonces, no es extraño pues que en un ambiente rural en el que se movió Jesús, en un ambiente pobre en el que se movió Jesús, en un ambiente él iba al campo por la aldea, se movía con gente pobre, gente iletrada, ¿vale? Pues es frecuente, pues no es raro pensar que nadie tomase por escrito testimonio de lo que estaba pasando. Tampoco, no es nada raro. Pongamos el ejemplo de otro gran acontecimiento de la antigüedad, la guerra de Troya. La guerra de Troya, que ocurre en torno al 1200, hasta que se pone por escrito, pasan 4 siglos. La Ilíada y la Odisea, hago referencia, ¿vale? Y durante esos 4 siglos, la guerra de Troya se va narrando de boca a oreja, boca a oreja, boca a oreja, durante 4 siglos. Claro, así, cuando se pone por escrito, hay tanta exageración, tanta deformación, tanta mitología en torno a la guerra de Troya, que sí existió, que sí sucedió, obviamente, no con todos los adornos que se narran en la Ilíada y la Odisea, pero hubo 4 siglos de transmisión oral hasta que se puso por escrito. Y hoy nadie duda de la existencia de la guerra de Troya, ¿vale? Entonces, no es extraño. Y por otro lado, hay que pensar lo siguiente. Cuando nace Jesús, Palestina acaba de ser incorporada de facto ya al Imperio Romano. Y es cuando hay en ese contexto que muchos líderes judíos se están rebelando contra el Imperio Romano, muchos son crucificados y hay testimonio de ello. Pero ¿cuál era la diferencia del mensaje de Jesús con el mensaje de otros líderes judíos? Pues que el mensaje de Jesús era de renovación espiritual, de renovación interior. Jesús decía, sí, nos vamos a liberar como pueblo, pero desde la renovación interior. O sea, era un mensaje diferente. Los otros judíos estaban llamando a la guerra y a las armas, los otros líderes me refiero, llamaban a la guerra y a las armas de manera abierta. Jesús no, Jesús hablaba de un mensaje de renovación interior y espiritual. Por eso no tendría el impacto inmediato que a lo mejor si tuvieron otros líderes de los que sí hay testimonio. Luego, vale, sigamos. Dicen, no hay testimonios de contemporáneos de la vida de Jesús, no hay testimonios no cristianos. Y yo me pregunto, ¿por qué descartamos los 4 evangelios como prueba histórica? ¿Por qué se descartan? ¿Por qué? El argumento, alguien me respondería, pues porque no son imparciales, o sea, toman partido por Jesús. Vale, perfecto. Claramente los 4 evangelistas son parciales, toman partido por Jesús y por su mensaje, pero yo respondo a ese argumento, vale, que tú puedes negar el mensaje de Jesús y la visión que los evangelistas dan de Jesús sin negar necesariamente su existencia. Tú puedes decir perfectamente, leyendo los 4 evangelios, no estoy de acuerdo con su mensaje, no tiene sentido, no creo en él, no es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera,
Pero eso no... De ahí a negar los 4 evangelios como prueba histórica, hay un trecho. Porque vamos a dejar una cosa clara, los 4 evangelios no son libros de historia, no son crónicas históricas, son libros de catequesis. Cada evangelista escribe su evangelio referido a su propia comunidad. Y la misión de cada uno de los evangelistas era transmitir el mensaje de Jesús a sus respectivas comunidades. Entonces, los evangelios no son libros de historia, como sí pudo escribir los mencionados ya Suetonio y Tácito. Pero el que sean libros de catequesis nos pueden servir igualmente como prueba histórica, como texto histórico, como un testimonio histórico. Repito, no es un libro de historia, pero sí nos puede servir como un testimonio histórico. Obviamente, aquí no vamos a aceptar el tema de los milagros, ni que sea un hijo de Dios, que si resucitó. Esto es un podcast de historia. Me estoy ciñendo a la dimensión histórica y racional. No estamos adentrándonos en temas de fe. Entonces, ¿qué tenemos de los 4 evangelistas? Pues miren, tenemos que Marcos escribe su evangelio, se cree que en el 60 después de Cristo. Y escribe su evangelio para no judíos. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque su evangelio está constantemente explicando en qué consisten las tradiciones judías. Si él estuviese escribiendo a judíos, pues no le tienes que explicar a un judío sus tradiciones, ya se las sabe. Entonces, en su evangelio está constantemente explicando la geografía de Palestina, las tradiciones judías, por lo tanto es fácil concluir que se está refiriendo a no judíos. Y por cierto, en el evangelio de Marcos, aquí hay un testimonio extrañísimo y misterioso. Para mí, esto que voy a leer tiene que ser de los textos más misteriosos que hay. Porque miren, se está narrando, cuando van a aprender a Jesús, atención la frase, ¿vale? Voy a leer lo que dice en el Evangelio de Marcos. Y Jesús les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para capturarme? Día tras día estuve con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron, y huyeron. Y un joven los seguía, sin más que un lienzo alrededor de su cuerpo, y lo apresaron, pero él dejó el lienzo y huyó desnudo. Aquí se hace referencia, repito, que van a aprender a Jesús, y de la nada, allí entre los olivos, un joven sale corriendo. Hay una teoría que dice que ese joven pudo ser el mismo Marcos, porque a santo, es que viene, es que tú lees el texto y dices, ¿pero a qué viene poner esto aquí? ¿A qué viene? ¿Qué sentido tiene? Es poner a hablar de este joven. Pues ese joven pudo ser el mismo Marcos. Hay quien dice que el mismo Marcos pudo ser el discípulo de Jesús. Si esto fuese así, oye, pues mira, ya sí tenemos un testimonio contemporáneo de la vida de Jesús. En todo caso, se escribe en el 60 después de Cristo, muy poco después de la muerte de Jesús. Sí sabemos que si no Marcos, vamos a descartar que Marcos fuese el discípulo de Jesús, descartemos que Marcos fuese ese joven que estaba allí en el huerto de los olivos y que salió corriendo cuando prendieron a Jesús. Vale, vamos a descartar eso. Pero si se escribe en el 60 después de Cristo, sí podemos concluir que Marcos conoció de primera mano a los testigos presenciales de Jesús, y no había pasado tanto tiempo. Luego tenemos a Mateo, que escribe su evangelio en el año 80 después de Cristo y escribe para judíos. Luego tenemos a Lucas, que escribe su evangelio en el año 80 después de Cristo y escribe para no judíos. Tenemos a Marcos, Mateo, Lucas. Estos son los llamados evangelios sinópticos, porque los 3 evangelios son muy parecidos entre sí. Y la teoría más plausible es que los 3 tomaron una fuente común que ha sido llamada la fuente Q. Pero además, Mateo y Lucas, además de inspirarse en la fuente Q, se tuvieron que inspirar también en Marcos. En Marcos, repito, los 3 se inspiran en una fuente común, pero además Mateo y Lucas se inspiran a su vez en Marcos. O sea que Marcos parece ser que fue el más cercano a Jesús, si es que no estuvo con él. ¿Vale? Y luego tenemos a Juan, que escribe su evangelio en el 90 después de Cristo, y es un evangelio más reflexivo. Y también se ha llegado a proponer que Juan fue el discípulo. ¿Vale? Entonces, esto es lo que tenemos de los 4 evangelistas.
¿vale? Insisto, descartando que Marcos o Juan no fuesen los discípulos, que probablemente lo fuesen, ¿vale? Escriben sus evangelios solo una generación después de la muerte de Jesús. No ha pasado tanto tiempo. Y ahora contemplemos por un momento la teoría de la conspiración, la que dice que Jesús no existió. Yo esto se lo llegué a leer a mi admirado Noah Harari y me chirriaba profundamente que él llegase a esa conclusión. Y me explico. Vamos a ver, venga. Pongámonos en la posición de que Jesús no existió. Y ahora yo pregunto, ¿quién lo inventó? ¿Quién se lo inventó? La única respuesta lógica sería que se lo inventaron los 4 evangelistas. ¿Vale? O sea, venga, pongamos que Jesús no existió. Venga, vale, se lo inventaron los 4 evangelistas. Y yo ahora pregunto, ¿cuándo y por qué? O sea, estos 4 evangelistas, si se inventaron a Jesús, digo yo que en algún momento se tuvieron que reunir entre ellos, tomando un té, o no sé qué se tomaba en aquella época, y decidieron inventarse a este personaje. Y yo aquí me hago otra pregunta, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Qué ganaban? ¿Qué ganaron ellos dos? Y siguiendo ese hilo argumentativo de que Jesús no existió, estos 4 evangelistas en esa reunión tuvieron que planear muchas cosas. Por ejemplo, cada uno tuvo que planear escribir un evangelio que pareciese que está dirigido unos a judíos, otros a no judíos, otros a gentiles, otros a judíos ya convencidos, otros no sé qué. O sea, imagínense la reunión de los 4 evangelistas. Venga, vamos a inventarnos un personaje. Jesús, venga, vale. Venga, ahora cada uno de nosotros va a fingir que escribe a una comunidad. Tú vas a fingir que escribe a judíos, tú a no judíos. Venga, vale, perfecto. Y los 4 tuvieron que también planear que iban a escribir en un lapso de tiempo de 30 años. Desde Marcos, 60 después de Cristo, hasta Juan, 90 después de Cristo. En esa reunión tuvieron que reunirse y dijeron, venga, tú escríbelo ya y yo lo escribo dentro de 30 años. Ah, venga, vale, tal. Perfecto. A lo largo de estos 30 años llevaremos a cabo nuestro maléfico plan. Y además tuvieron que planear cómo escribirlo, ¿no? En esa conspiración los 3 evangelistas tuvieron que decidir, Marcos, Mateo y Lucas, dijeron, venga, nosotros nos vamos a inventar un Jesús y tú, Juan, te vas a inventar a otro. Todo eso, o sea, aquellos que concluyen que Jesús no existió, pues la otra alternativa es esta que yo estoy diciendo. Y si no, que me expliquen a mí cuál es la otra posibilidad. Bueno, existe otra posibilidad, que previo a los 4 evangelistas hubiese otro 5º evangelista que se inventase la figura de Jesús, pero que a su vez fuese a estos 4 evangelistas o bien los engañase o bien les coaccionase o comprase para que se siguiesen con el invento de la figura de Jesús. Pero yo de nuevo hago una pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué hicieron esto? ¿Y por qué? ¿Preveían ellos que 2000 años después el cristianismo sería la religión que es hoy día, que cambiaría el curso de la historia de la manera que la cambió? En definitiva, o sea, con todo este marco que ya hemos explicado, para mí es más lógico concluir que sí existió a concluir que no existió. O sea, porque ya puesto esta teoría de la conspiración de que los 4 evangelistas se reunieron y se inventaron un personaje para no sé por qué, repito. O sea, ya puesto, no sé, sigamos en el absurdo y digamos que Jesús era un extraterrestre o no sé, invéntate cualquier otra cosa. Entonces, para mí es más lógico concluir que sí existió. He intentado ceñirme a la lógica y a la razón. Yo soy firme partidario de la Ilustración, que decían, sustituyamos el pensamiento mágico por el racional. No me he metido en temas de fe. No me he metido en temas de fe en absoluto. Todo se ciñe a la revisión y reflexión sobre las fuentes escritas. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. 2 cosas. Por favor, si crees y apoyas este proyecto, te pido cosas sencillísimas. Dale like a este episodio, compártelo con quien creas que le pueda interesar, sígueme en redes sociales, es muy necesario, ¿de acuerdo? Este proyecto cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo y necesito el apoyo. Repito lo que he dicho al principio, ¿vale? Gente, celebren esta fiesta y pásenlo muy bien y disfruten. Y sin más dilación, espero que estés bien y nos vemos en el próximo programa.